Puesta de sol sobre Gran Bretaña. Capítulo 7. Vestíbulo de entrada de Hogwarts. La profesora McGonagall se reunió con el ministro Fudge y el director Bones en la entrada del castillo. Los acompañaban 12 herores, Remus y los Granger. Buenos días, ministro, director. El director Dumbledore los espera en su oficina, dijo McGonagall, sonriéndoles. Sí, bueno, obviamente no todos irán a su despacho, profesor. El señor y la señora Granger, junto con el señor Lupin, están aquí para ver cómo está Harry Potter. ¿No le parece bien?, preguntó Fudge. No tengo ninguna objeción, ministro. Tengo entendido que la hija de Granger está arriba, en la enfermería, con el señor Potter, respondió McGonagall confundida. Se preguntó cómo se había corrido la voz tan rápido, pero se alegró. Amelia asintió a su gente, y los Granger y Remus fueron escoltados fuera del comedor con 4 herores. McGonagall acompañó al resto a la oficina de Dumbledore, enfermería de Hogwarts. Los 4 herores se separaron al llegar a la enfermería. 2 se apostaron fuera de las puertas, 1 dentro de la enfermería, a la derecha de las puertas, y el último se situó más cerca de la cama de Harry. Dan y Emma vieron a Hermione durmiendo en una cama junto a Harry, todavía vestida con la bata y el pijama de la noche anterior. Emma fue a verla, mientras Dan y Remus permanecían a los pies de la cama de Harry, mirándolo. El rostro de Harry estaba pálido, pero dormía. Al oír que se abrían las puertas, Madame Pomfrey asomó la cabeza fuera de su despacho para ver quién había entrado. Se sorprendió al ver a 2 herores uniformados y a los demás. Caminando hacia Remus y Dan, le sonrió. Bueno, esto es mejor que la última visita. Acabo de echar a Hagrid. Quería quedarse con la araña para su clase de cuidado de criaturas mágicas. Remus sonrió y negó con la cabeza, desconcertado por la idea de Hagrid de un material de estudio adecuado. Volvió a mirar a Harry y su rostro se ensombreció. Papi, ¿cómo está? La sonrisa de Madame Pomfrey se desvaneció de su rostro al mirar a su paciente. Vivirá, de eso ya no hay duda. Pero tenía un daño extenso en el músculo de la pierna derecha. Podemos arreglarlo, pero es un proceso largo. Pasarán meses antes de que sane por completo. Mientras tanto, necesitará un bastón y un hechizo de rigidez para ayudarle a moverse un tiempo. Le lanzaremos el hechizo para mantener la pierna recta, y el bastón le ayudará a compensar la tensión que tendrá que soportar. También tendrá que hacer muchos ejercicios para fortalecer los músculos de la pierna. ¿Y qué tal nadar?, preguntó Dan. A Harry le gusta nadar y es un buen ejercicio, sobre todo para las piernas. El agua le daría la flotabilidad que necesita. Madame Pomfrey le sonrió al Muggle. Señor Granger, aunque es una idea excelente, este es un castillo milenario. Como habrá adivinado, no tenemos piscina donde pueda nadar. Dan se encogió de hombros y dijo, bueno, por lo que me dijo Hermione, la sala de los menesteres debería poder hacer uno. Papi lo miró sorprendida y luego tartamudeó, sabes. Eso podría funcionar. ¿Por qué no lo pensé antes? Remus rió entre dientes. Ahora entiendes por qué Hermione es la bruja joven más inteligente de esta escuela. Emma se unió a los 3, mientras Hermione se sentaba en la cama y se frotaba los ojos. Todos se giraron cuando Harry gimió y abrió los ojos. Hermione salió de la cama de golpe y corrió a su lado. Hola, dijo suavemente. ¿Cómo te sientes? Cansado. También duele un poco, susurró, sonriéndole. Papi le hizo algunas pruebas de diagnóstico mientras él la observaba en silencio. Su mano se deslizó en la de Hermione. Señor Potter, quiero que permanezca despierto un rato. Haré que un elfo le traiga el desayuno y luego podrá echarse una siesta si quiere. No irá a ningún lado en un par de días. Luego le hablaré de lo que tenemos que hacer para terminar de curarlo. Ahora mismo, lo dejo con sus amigos, dijo con brusquedad. Harry asintió y se volvió hacia Hermione, sonriendo débilmente. Ahora sé que es un mito, le murmuró. ¿Mito? ¿Qué es un mito? Harry, preguntó confundida. Ustedes, chicas, siempre dicen que se ven terribles por la mañana, pero a mí me parecen muy bien, dijo con una sonrisa. Hermione se sonrojó, mientras Dan y Emma reían entre dientes. Remus les murmuró a ambos, bueno, está mejorando.
Se oyó un chasquido y apareció un elfo doméstico con una bandeja de desayuno para Harry. Remus y Hermione lo ayudaron a incorporarse, le pusieron la bandeja en el regazo y se fueron. Remus, ¿qué le pasa a mi pierna? Apenas puedo moverla, preguntó Harry, haciendo una mueca. Remus compartió una mirada con los Granger. Dan se volvió hacia Hermione. Calabaza, ¿por qué no llevas a tu mamá a tu dormitorio y te cambias? Seguro que le gustaría ver dónde te has estado quedando, dijo en voz baja. Harry observó a Hermione sacar a Emma de la enfermería antes de dejar el tenedor. Luego, cruzando los brazos sobre el pecho, miró a Remus. Remus, ¿qué dices que Hermione no oye? Gruñó. Habría sido un gruñido impresionante, de no ser porque aún estaba muy débil. Nada, Harry, de verdad, empezó Remus. Ya lo había oído al menos una vez, así que no necesitaba quedarse esperando para oírlo otra vez. Remus se sentó en la cama junto a Harry mientras Dan se sentó en una silla. Tienes la pierna gravemente herida. La señora Pomfrey me asegura que sanará, aunque podría quedar una pequeña lesión permanente. Sin embargo, será una recuperación lenta, de al menos varios meses. Mientras tanto, necesitarás usar un bastón para desplazarte, dijo Remus. La señora Pomfrey te va a sugerir algunos ejercicios para tu pierna que te ayudarán, Harry, dijo Dan. Pero la recuperación será lenta y te va a doler mucho. Sugerí nadar y usar la sala de los menesteres para la fisioterapia. Probablemente te resulte más fácil que hacer pesas. Hablaré con Hermione más tarde y le diré que necesitas y quizás le consiga un libro sobre el tema para que pueda ayudarte. Harry frunció el ceño y, distraídamente, tomó el tenedor para volver a comer. Remus y Dan observaron atentamente un rato, sin saber cómo se estaba tomando la noticia. Las puertas de la enfermería se abrieron y Tonks entró con una carpeta bajo el brazo y Hermione y Emma a su lado. Hermione se había cambiado de ropa y ahora respondía a las preguntas de Emma sobre el techo del gran comedor. Al notar que Harry seguía despierto, pasó corriendo junto a Tonks y se sentó en una silla junto a su cama. Tonks sonrió con picardía. ¿Sabes, Harry? Deberías evitar jugar con arañas venenosas, dijo, acercándose a su cama. Muy gracioso, ninfadora, dijo, sonriendo cuando ella se encogió al oír su nombre de pila. Veo que el antídoto no mejoró tu sentido del humor, dijo con el ceño fruncido, mientras colocaba su carpeta en la mesita de noche. Harry observó el uniforme del metamorfomago y frunció el ceño. ¿Estás aquí por asuntos oficiales?, preguntó. El ministerio y la junta de gobernadores decidieron enviar a 12 de nosotros aquí, a Hogwarts, para mejorar la seguridad tras los ataques contra ti y Hermione, confirmó Tonks. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Hermione, atónita de que la noticia hubiera corrido tan rápido. Uno de los elfos domésticos de Hogwarts se lo contó a Dobby, y él nos lo contó a Remy y a mí después de contarnos sobre el ataque a Harry, dijo Tonks. ¿Qué es esto?, preguntó Dan. ¿Atacaron a Hermione también, papá? No fue nada serio, empezó Hermione. ¿Hermione, te estás loca? Claro que iba en serio, exclamó Harry. Harry, no estás ayudando, dijo con voz dolorida. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Emma con tono serio. Al no ver otra salida, Hermione le contó sobre el ataque de Ron Weasley la noche anterior. Intentó restarle importancia, pero Harry no se lo permitió. Fue él quien explicó lo sucedido en el gran comedor después. Una vez contada la historia, Dan caminaba de un lado a otro por la enfermería, furioso por matar al joven que se atrevió a ponerle las manos encima a su hija, mientras Emma se movía al lado de Hermione y la abrazaba. Tonks hizo todo lo posible por calmar a Dan, pero no fue fácil. Tanto Remus como Harry estaban de acuerdo con el hombre furioso y no ayudaban en nada. En un intento desesperado por controlar la situación, Tonks finalmente gritó, «Sí, lo entendemos, Dan. Vas a destripar a ese maldito imbécil y esparcir sus entrañas por toda Inglaterra. Ahora siéntate». Dan se sentó, sorprendido. Tonks siempre había parecido tan despreocupada que la furia en sus ojos era casi impactante. Una vez que tuvo la atención de todos, reprimió sus propias emociones y comenzó a explicar.
El ministro y el director Bones están en la oficina de Dumbledore mientras hablamos, explicándole la situación. Le informan que los errores estarán aquí un tiempo para mejorar la seguridad y vigilar la situación. Se están revisando todas las varitas del castillo en busca de la maldición Imperius, que creemos que se usó para controlar a la araña que atacó a Harry. ¿Todas las varitas?, preguntó Harry. Sí, incluidos los que pertenecen al personal, confirmó. ¿Y el ataque a Hermione? ¿Qué le va a pasar a ese cabrón Weasley?, preguntó Dan con frialdad. Tonks sacó un objeto de su bolsillo y lo amplió. Extendió un pensadero y miró a la joven bruja, aún abrazada por su madre. Necesito una declaración escrita del suceso y una copia del recuerdo para confirmarlo, Hermione, dijo con dulzura. Cuando Hermione asintió y se soltó de los brazos de su madre, Harry frunció el ceño. Una vez que se confirme su versión, ¿qué pasará con Ron? Dumbledore se negó a hacer nada al respecto. Esa es otra razón por la que el Ministerio y la Junta de Gobernadores están involucrados, Harry. No permitirán que esto pase. Se ha programado una audiencia, aunque desconozco la fecha. Dumbledore y Ron asistirán, se examinarán las pruebas y se tomará una decisión. Cuando Hermione se acercó al joven Ore, preparándose para borrar el recuerdo, Emma frunció el ceño. Esto no le hará daño, ¿verdad? No, no dolerá, aunque puede que te haga un poco de cosquillas. Volviéndose hacia Hermione, Tonks sonrió. ¿Sabes cómo hacer esto o necesitas ayuda? He leído sobre ello, dijo Hermione frunciendo el ceño, pero nunca lo he hecho antes. No es difícil, pero repasaré el proceso contigo, solo para estar segura, dijo Tonks para tranquilizarlo. Los dos hablaron en voz baja sobre el proceso y, unos minutos después, los demás observaron cómo Hermione sacaba su varita y la colocaba junto a su sien. Unos segundos después, se sacó una larga cuerda plateada de la cabeza y, con un movimiento rápido, la depositó en el pensadero. Tonks murmuró algo en voz baja mientras agitaba su varita sobre el pequeño cuenco cubierto de runas. La sustancia de mercurio duplicó su tamaño y, con movimientos rápidos, la Ore volvió a depositar el recuerdo en la mente de Hermione, guardando la copia para el registro oficial. Bien hecho, Hermione, exclamó Tonks. No me sorprende que lo consiguieras a la primera. Remy siempre decía que eras un estudiante excelente. Hermione se sonrojó ante el comentario. Gracias, Tonks. ¿Dijiste algo sobre una declaración escrita?, preguntó, sentándose de nuevo en la silla junto a la cama de Harry. Tonks ignoró la gratitud de la joven y explicó lo que debía incluir en su declaración. Sacó el formulario correspondiente de su carpeta y se lo entregó a Hermione. Mientras los adultos hablaban en voz baja, Harry observó a Hermione escribir su declaración. Cuando ella hizo una pausa y mordisqueó la punta de su pluma, Harry intentó no sonreír. Cuando ella se rascó la nariz, Harry sonrió abiertamente. Al terminar unos minutos después, Hermione le devolvió el formulario a Tonks. Al ver la sonrisa de Harry, arqueó una ceja con aire interrogativo. Cuando él la señaló con el dedo, indicándole que se acercara, se inclinó hacia él. Frunció el ceño cuando él extendió la mano y le frotó la nariz. Harry, preguntó ella, preguntándose qué estaba haciendo. Tinta, respondió, mostrándole su dedo, ahora manchado de tinta. Ella se sentó de repente, frotándose la nariz vigorosamente y se sonrojó cuando Harry se rió en voz baja. Sus ojos comenzaron a cerrarse cansadamente. Al terminar de comer, Harry se recostó en las almohadas con un suspiro. La pierna le palpitaba con un dolor sordo y la sentía como un peso de plomo. Harry, los Granger y yo nos quedaremos en Hogsmeade unos días. Te compraré un bastón y te lo traeré hoy o mañana. Probablemente estaremos aquí hasta que te den el alta, dijo Remus. Él asintió y los miró a todos. Gracias por venir, les dijo a Remus y a los Granger. Se giró para mirar a Hermione, que estaba sentada en el borde de su cama, y le sonrió tranquilizadoramente antes de quedarse dormido. Con cuidado, para no despertarlo, todos se dirigieron al otro lado de la enfermería. Dan le explicó algo de lo que Harry tendría que hacerle a Hermione. Ella asintió y se alegró cuando él dijo que conseguiría un libro que explicaría el proceso mejor que él.
Con Harry dormido, no había motivo para que ninguno de ellos se quedara en la enfermería. Hermione tenía clases y los adultos no querían correr el riesgo de encontrarse con Dumbledore. 3 de los errores que los habían acompañado a la enfermería siguieron a los adultos. Uno permaneció en la enfermería, ahora envuelto en una capa de invisibilidad. Despacho del director, Hagrid, Cornelius, Amelia, me alegro mucho de verlos, exclamó Dumbledore con jovialidad. Siéntense, por favor. ¿Les apetece un té? No, no, Albus, respondió Fudge, indicándole a Amelia una silla antes de sentarse a su lado. Tenemos poco tiempo para formalidades. Estamos aquí por varias razones, entre ellas el ataque al señor Potter anoche. ¡Qué asunto tan terrible!, dijo Dumbledore al sentarse tras su escritorio. Pero Madame Pomfrey me dice que la niña se recuperará por completo, así que no hay de qué preocuparse. Eso no era exactamente lo que papi le había dicho, pero no hacía falta que lo supieran. Amelia arqueó una ceja. ¿No hay de qué preocuparse? Un estudiante casi muere anoche, director. Diría que hay motivos de preocupación, y el consejo directivo está de acuerdo conmigo. Ahora, Amelia, dijo Albus con condescendencia, no hay necesidad de involucrar a la Junta en este asunto. ¿Entonces habéis atrapado al autor del ataque?, preguntó. Bueno, no, pero... Entonces es obvio que Hogwarts ya no es un entorno seguro para los estudiantes. A la Junta le preocupa que, una vez que se filtre la noticia de este ataque, los padres empiecen a sacar a sus hijos de esta escuela. No hay razón para esperar que se filtre la noticia, dijo Dumbledore frunciendo el ceño. Vamos, Albus, dijo Fudge con incredulidad. ¿Cómo crees que nos enteramos? Obviamente no nos contactaste, aunque deberías haberlo hecho. Soy el director de esta escuela, Cornelius. Lo que pase aquí es asunto mío, dijo Dumbledore con firmeza. Cuando te ocupas de tu trabajo, sí, pero nos hemos dado cuenta, dijo Fudge, haciendo un gesto con la mano para abarcar a Amelia y a sí mismo, de que no estás haciendo bien tu trabajo. ¿No estoy haciendo mi trabajo? El chico está vivo, ¿verdad? Sí, claro, pero el ataque nunca debió haber ocurrido. Pero no me refiero solo al ataque al señor Potter. Tenemos conocimiento de que hubo un ataque contra otro estudiante ese mismo día, del cual usted no hizo nada. ¿Otro ataque?, preguntó Dumbledore confundido. La señorita Hermione Granger fue atacada y agredida sexualmente por un tal Ronald Weasley, dijo Amelia con incredulidad. Seguro que lo sabe. Los informes que tenemos del incidente indican que no hizo nada para castigar al señor Weasley y se negó a investigar el asunto. Ya sabes cómo son los adolescentes, Amelia. Todo fue un simple malentendido. El señor Weasley siente algo por la chica que ella no corresponde. La insultó y ella inventó esta historia para castigarlo, eso es todo. Ya veremos si ese es el caso. Albus, dijo Cornelius siniestramente. ¿Qué quiere decir, ministro?, preguntó Dumbledore. Hablaremos de eso en un momento. Primero, estoy aquí para informarles que 12 errores estarán estacionados en Hogwarts por un tiempo. Estarán aquí para garantizar la seguridad de los estudiantes y ayudar a reforzar la seguridad en el castillo. Dumbledore frunció el ceño. La orden no podía reunirse en un castillo lleno de errores. De verdad que no creo que sea necesario. Lo que tú pienses es irrelevante, Albus, dijo Amelia con irritación. La Junta ha decidido que esta es la mejor manera de proceder y ha dado su consentimiento al plan de Cornelius. Mis errores estarán aquí, independientemente de lo que pienses al respecto. Un golpe en la puerta de la oficina sobresaltó al director. Ven, ordenó con brusquedad. Ninfadora Tonks entró a la oficina y saludó a Dumbledore y al ministro antes de pararse junto a Amelia. Sus órdenes se han cumplido, directora, dijo con firmeza, entregándole a Amelia un pequeño objeto con forma de cuenco. El recuerdo se ha colocado en el pensadero y se le ha aplicado un hechizo de estasis. También he tomado declaración a la víctima y a algunos testigos del incidente en el gran comedor. Muy bien, señorita Tonks, dijo Amelia, dejando el pensadero sobre el escritorio de Dumbledore. ¿Y la otra situación? Los demás ya han empezado la revisión de varitas, dijo Tonks. Con tantas varitas de estudiantes y personal que revisar, llevará tiempo. Entendido, dijo Amelia. Por favor,
infórmenos si encuentra algo más, Ore Tonks. Y gracias por la actualización, dijo Cornelius con seriedad. No podría haber llegado en mejor momento. Fue un placer, señor, dijo Tonks. Comprendiendo una despedida al oírla, se dio la vuelta y salió de la oficina, intentando no sonreír. La expresión del director fue inestimable. Cuando la puerta se cerró tras ella, Dumbledore cerró la boca y frunció el ceño al mirar el pensadero sobre su escritorio. ¿De qué se trata todo esto?, preguntó confundido. Esto, dijo Amelia, poniendo la mano sobre el pensadero, es una copia del recuerdo del ataque de la señorita Granger. Las declaraciones de los testigos deberían ser evidentes. Tomó el pensadero del escritorio, lo encogió y se lo guardó en el bolsillo. Esto realmente no es necesario, empezó de nuevo Dumbledore, viendo desaparecer el pequeño cuenco. Las pruebas contarán su propia historia, Albus, declaró Cornelius. Si tienes razón, no ha habido daño alguno. Sin embargo, si el relato de la señorita Granger sobre el incidente es correcto, se deben tomar medidas contra el señor Weasley. No se debe permitir que un violador ande suelto, incluso tú debes admitirlo. Violador. Creo que exageras el caso, exclamó Dumbledore alarmado. Ya veremos, dijo Fudge. Se ha programado una audiencia con la Junta para el 15 de noviembre para examinar tanto las pruebas como las declaraciones de los testigos. El señor Weasley asistirá a la audiencia, al igual que usted, como director de este colegio. Podrá presentar su propio testimonio sobre los sucesos de esa noche. Se podrá usar un pensadero de sus recuerdos, y el ministerio ha autorizado el uso de Veritaserum, si es necesario. Vas demasiado lejos y te tomas el asunto demasiado en serio, balbuceó Albus. Y no te lo estás tomando lo suficientemente en serio, se enfureció Amelia. Un estudiante bajo tu cuidado podría haber sido agredida sexualmente en los pasillos de esta escuela, ¿y prefieres ocultarlo y llamarlo hormonas adolescentes? ¿Dónde está tu indignación, Albus? Dumbledore se levantó y se inclinó hacia Amelia amenazadoramente. ¿Cómo te atreves a insinuar? Basta, ladró Cornelius. Siéntate, Albus. Las pruebas confirmarán o desmentirán las afirmaciones de la joven. Sea como sea, la audiencia está fijada y asistirás con el señor Weasley. El director se desplomó en su silla y se frotó las sienes doloridas. ¿Tenía que lidiar con errores en los pasillos de Hogwarts y ahora una audiencia? La situación se estaba descontrolando. ¿Qué era eso de revisar varitas?, preguntó, sin estar seguro de querer saber la respuesta. Fudge parpadeó sorprendido. Lo habría creído obvio, empezó. Explícalo, dijo Albus, con más brusquedad de la que pretendía. Cuando Fudge se erizó de fastidio, Amelia intervino para evitar una discusión. Los errores están revisando varitas para ver quién lanzó la maldición Imperius, dijo con calma. ¿Imperius de qué estás hablando?, preguntó Dumbledore, desconcertado. Creemos que el Razorback estaba bajo la maldición Imperius cuando atacó al señor Potter. Es lo único que explica por qué su dueño no fue mordido también, ya que la especie es hiperagresiva. Si encontramos la varita que lanzó el Imperius, encontraremos al atacante del señor Potter. Como el ataque ocurrió en su dormitorio, primero revisaremos las varitas de su compañero de cuarto. Si no hay problema, examinaremos las varitas de los demás estudiantes de Gryffindor y seguiremos adelante. Creo que dijiste que también revisarían las varitas del personal, ¿no?, preguntó Albus. Claro. El personal tiene acceso a todas las salas comunes, así como a los dormitorios, dijo Cornelius, sin poder creer que Dumbledore fuera tan ingenuo. Como Amelia es Aurora, revisará tu varita mientras estemos aquí. Mi varita, esto es un ultraje, tronó Dumbledore. No le haría más daño al chico que tú, Cornelius. Fudge se encogió de hombros, disfrutando del momento. Nadie que estuviera en la escuela en el momento del ataque está exento de esto, Albus. Por lo tanto, tu varita debe ser examinada. Cualquiera pensaría que estarías feliz de dar ejemplo a tus alumnos. Sacó su varita indignado, la colocó sobre el escritorio y observó con cara de piedra cómo Amelia la revisaba. Cuando se la devolvió unos minutos después, anunciando que estaba libre de sospechas, Fudge sonrió. Vamos, Dumbledore, dijo con los ojos bailando, no fue tan difícil, ¿verdad? Dumbledore,
negándose a caer en la provocación, se metió la varita en la manga y miró al ministro por encima de sus gafas de media luna. ¿Cuánto tiempo estarán con nosotros los errores? Oh, no mucho. 2 semanas, 1 mes máximo. Una vez que se complete la comprobación de las varitas, empezarán a trabajar en las medidas de seguridad del castillo. Se espera su total cooperación, por supuesto. Por supuesto, dijo Alves brevemente. Excelente. Bueno, como no tengo nada más que añadir, creo que con esto termina nuestra reunión, dijo Fay mientras él y el director se levantaban y se dirigían a la puerta. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarme por la red Flu, Alves. Que tengas un buen día, dijo, acompañando a Amelia fuera de la habitación. Una vez cerrada la puerta de la oficina, Dumbledore se arrancó las gafas y las arrojó sobre el escritorio. Agarrando con fuerza los brazos de la silla, echó la cabeza hacia atrás y apretó los dientes con frustración. No estaba seguro de poder proteger al chico Weasley, y eso significaba lidiar con Mally. Maldita sea, gruñó hacia la habitación ahora vacía. Enfermería de Hogwarts. Más tarde ese día, Harry abrió los ojos y miró a su alrededor. Se estiró, o lo intentó, pero su pierna derecha no respondía bien. El dolor repentino que le causaron sus movimientos le hizo respirar hondo. Veo que finalmente has decidido despertar, dijo una voz familiar. Harry se giró y vio a Hermione sentada en el borde de su cama. Ginny y Neville estaban en la cama junto a la suya, observándolo. Intentó incorporarse, pero la pierna le dificultaba el movimiento. Neville saltó de la cama para ayudarlo, mientras Hermione apilaba almohadas detrás de él. El movimiento le provocó un dolor intenso en la pierna herida y siseó entre dientes, esperando a que se le pasara. Hermione tomó un frasco de poción de la mesita de noche y lo destapó antes de entregárselo. Bébelo, te aliviará el dolor, dijo en voz baja. Bebió la poción ofrecida con gratitud y luego sonrió al aliviarse el dolor. Ginny y Neville le contaron los detalles de lo sucedido la noche anterior, mientras Hermione permanecía sentada en silencio. Más tarde, cuando Neville dijo que él y Ginny debían bajar a cenar, Harry asintió y les agradeció que vinieran a verlo. Al cerrarse las puertas de la enfermería tras ellos, se giró ligeramente y observó a Hermione. Ella se miraba las manos, negándose a mirarlo a los ojos. ¿Estás enfadada conmigo?, preguntó, incapaz de soportar más el silencio. Pareces distante, como si tuvieras malas noticias que contarme. Al ver que ella no decía nada, él suspiró. No sabía muy bien qué pasaba por su mente, pero creía saberlo. Fue entonces cuando cometió un error clásico y empezó a hablar sin tener ni idea de qué la preocupaba. Hermione, dijo, con el corazón destrozado por lo que iba a decir. Sabías que mi vida sería peligrosa. Lo entenderé si no quieres vivir así. Rayos, yo no quiero vivir así. No voy a montar un escándalo. Si quieres seguir adelante, se quedó callado, con la voz entrecortada, y apartó la mirada. Sintió que la cama se hundía ligeramente y los brazos de ella lo rodeaban con cuidado, evitando su pierna mientras se acurrucaba contra él. Cuando empezó a temblar, sollozando, la abrazó y la atrajo hacia sí. Cuando pasó la tormenta, lo miró con labios temblorosos, la cara húmeda y los ojos enrojecidos. Anoche pensé que te perdería, y cuando Ginny y Neville hablaron de lo sucedido, todos esos sentimientos volvieron a mí. Por eso no hablaba, susurró. Entonces, por fin, asimiló sus palabras y se incorporó y lo fulminó con la mirada. Si no estuvieras en el hospital, te habría ingresado yo misma. ¿Qué te hace pensar que quería dejarte? Siseó enfadada. Estaba a punto de pincharlo cuando él le agarró la mano y la atrajo hacia sí. Ella forcejeó un momento antes de relajarse contra él. Una vez más, Harry Potter hace el ridículo delante de su novia al asumir que sabe lo que está pensando. Lo siento, murmuró. Sonrió suavemente cuando ella rió entre dientes. Ambos levantaron la vista cuando alguien cercano tosió y vieron a Madame Pomfrey y a la profesora McGonagall mirándolos, divertidas. Me alegra ver que se está recuperando, señor Potter, dijo McGonagall. La señora Pomfrey me ha informado de los requisitos de su terapia, así que adaptaremos su horario de clases en consecuencia. Ahora,
señorita Granger, si tiene la amabilidad de soltar al señor Potter, creo que la señora Pomfrey necesita revisar a su paciente, continuó, con los labios crispados. Sonrojándose, Hermione se sentó cuando Harry la soltó de mala gana. La señora Pomfrey se acercó un poco más, mientras Hermione se sentaba en la silla junto a su cama. Señor Potter, me temo que lo que voy a hacer será doloroso, pero los hechizos de regeneración muscular no son agradables. Tendremos que hacerlos una vez al día durante al menos 10 días. Es importante que permanezca quieto, ya terminé, así que le sugiero que se prepare. El hechizo terminará en 5 minutos, pero me temo que le parecerá mucho más largo, dijo con compasión. Madame Pomfrey lo miró un momento y, cuando él asintió, sacó su varita y murmuró un conjuro sobre él. Él se agarró a los lados de la cama y echó la cabeza hacia atrás. A Madame Pomfrey no le sorprendió su leve reacción ante lo que ella sabía que era un episodio muy doloroso. Después de todo, el paciente que tenía delante había sufrido mucho peor en su vida. Solo lamentaba tener que añadir a sus recuerdos experiencias dolorosas. Harry giró la cabeza hacia Hermione y la miró, intentando sonreír. Ella se mordía el labio mientras observaba cómo el hechizo surtía efecto. Una vez que el hechizo de Madame Pomfrey terminó, Harry suspiró profundamente e intentó relajar su cuerpo tembloroso. Cerca del final, le había costado permanecer en silencio mientras la agonía le desgarraba la pierna. Pomfrey le hizo algunas pruebas más y pareció satisfecho con los resultados. Espero poder darle el alta mañana a la hora del almuerzo, señor Potter, si logra dominar el hechizo de endurecimiento de la pierna. El señor Lupin me informa que le traerá un bastón, que necesitará durante un tiempo. Por ahora, le pediré a un elfo doméstico que les traiga la cena a usted y a la señorita Granger. Supongo que ya tiene sus tareas para hoy. La señora Pomfrey regresó a su oficina, dejando a Harry con Hermione y McGonagall. Señorita Granger, ya que comparte clases con el señor Potter, supongo que será usted quien lo ayude a llegar a clase, preguntó la profesora McGonagall. Sí, profesor. Muy bien, entonces. La señora Pomfrey no quiere que vuelva a sus clases hasta pasado mañana. Como su paso por los pasillos será lento, les daré pases a ambos, excusando cualquier retraso. Señor Potter, la señora Pomfrey me advirtió que le avisara si presenta algún signo de dolor excesivo y debe regresar con ella inmediatamente. ¿Entendido?, preguntó el severo profesor. Sí, señora, entendido perfectamente, respondió. Bien. Le pediré al señor Longbatten que te traiga algo informal para que te pongas mañana cuando te den de alta. La cena estará lista enseguida y la señorita Granger tiene tus tareas. Te sugiero que te pongas a trabajar en ellas. Hermione comenzó a sacar sus libros con entusiasmo y Harry sonrió con resignación. Creo, profesor, que tengo poca elección en lo que respecta a mis tareas, dijo, torciendo los labios con diversión mientras observaba a su novia. Planes en movimiento. La planta estaba fuertemente vigilada. El aumento de la amenaza terrorista había obligado a la compañía a reforzar considerablemente la seguridad. Los guardias armados y las cámaras de video resultaron inútiles cuando llegó el momento. Se oyó un pequeño chasquido al aparecer una figura cerca de la pared del tanque. Con un movimiento de varita, la bruja, bajo la maldición Imperius, abrió un trozo de 3 metros del tanque, cerca del fondo. Observó y esperó mientras cientos de galones de gasolina refinada de alto octanaje se derramaban a su alrededor. Cuando llegó el momento adecuado, apuntó su varita hacia sus pies y murmuró, incendio. Sonaron las alarmas en todo el complejo, lo que, a su vez, activó las alarmas automáticas en todas las estaciones de bomberos cercanas. Pero ya era demasiado tarde. Mientras los hombres de la planta salían corriendo a combatir las llamas, el fuego recorrió la corta distancia hasta el tanque que la bruja había abierto y metido dentro. Ávida. Observaron, paralizados y horrorizados, sabiendo que era demasiado tarde para detenerlo, demasiado tarde para huir. Entonces, con un rugido tremendo y profundo, el tanque explotó. Millones de fragmentos al rojo vivo salieron disparados, perforando otros tanques cercanos y provocando su estallido en llamas.
Los supervivientes no se percataron de la viga de soporte del tanque, de 1,5 metros de largo, que fue arrancada por el fuego infernal que se había abatido sobre ellos. El rayo recorrió casi 1000 metros antes de descender como una flecha y colisionar con un tanque de gas natural licuado. El impacto creó un agujero y, al ser más pesado que el aire, el gas comenzó a fluir por el suelo como agua. Como el gas era inodoro, y las cetoúnes que le daban su característico olor a huevo podrido solo se añadieron cuando estuvo listo para su uso comercial, nadie se percató de la peligrosa situación que se estaba formando a su alrededor, mientras combatían el incendio provocado por la explosión de los tanques de gasolina. El escape de gas debería haber activado más alarmas, pero las interrupciones eléctricas del incendio provocaron una falla en el sistema. El gas natural licuado, que fluyó al alcantarillado y recorrió las calles, pasó desapercibido. Casi una hora después de que la viga de soporte perforara por primera vez el tanque, la zona portuaria de la ciudad de Bristol explotó. La onda expansiva se propagó, destrozando ventanas a 8 kilómetros de distancia. Edificios a casi 1,5 kilómetros del parque de tanques estallaron en llamas. Hombres y mujeres murieron antes de oír la explosión que les quitó la vida. Vehículos se incineraron y, antes de que los remolcadores del puerto cercano pudieran evitarlo, un petrolero amarrado en el puerto a la espera de ser descargado se incendió. Un piloto de una aerolínea comercial, con destino a Londres, detectó la explosión y avisó por radio a Heathrow. Fue la primera notificación para quienes vivían fuera de Bristol de que la ciudad había sufrido un desastre grave. La Segunda Guerra de Voldemort contra el mundo mágico había comenzado con un ataque contra aquellos menos preparados para enfrentarlo. Hogwarts, el gran comedor, hora del almuerzo del día siguiente. Neville salía de la enfermería tras entregarle ropa a Harry cuando Remus entró. Haciendo girar el bastón que había traído, observó a Harry relajarse en la cama mientras Madame Pomfrey completaba el hechizo de regeneración muscular. Hermione ayudó a Harry a ponerse la camiseta que Neville le había traído y Remus sonrió. Puede que Emma y Hermione odiaran las camisetas, pero incluso ellas tuvieron que admitir que el joven tenía estilo. En una de ellas se leía, participante oficial de la Segunda Gira Mundial de Voldemort, 1996. Remus, dijo Hermione al verlo, ¿has hecho algún progreso en ese pequeño proyecto de investigación? No, todavía no, Hermione respondió mientras se sentaba en una silla cercana. He consultado los registros del ministerio y varias bibliotecas, pero aparte de algunas referencias históricas poco claras, no he encontrado nada útil. Quizás el estanta de los menesteres pueda ayudar, preguntó Harry. Por supuesto, el estanta de los menesteres debería al menos darle un punto de partida, respondió Hermione chasqueando los dedos. Luego procedió a explicar el estanta de los menesteres que habían descubierto en la mansión Kenuto. Los ojos de Remus se iluminaron, reflejando el brillo de los de Hermione. Mientras Harry los observaba, una idea empezó a formarse, pero era algo que tendría que considerar más tarde. Ahora mismo, necesitaba traer a Hermione y Remus de vuelta a la realidad. Las dos personas más importantes en mi vida son fanáticos de los libros, decididos a doblegarme a sus malos caminos, dijo Harry riendo. Remus pareció sobresaltado por un momento, y luego envolvió a Harry en un abrazo, mientras Hermione observaba, sonriendo suavemente. Harry, sorprendido por la reacción de Remus a sus palabras, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al darse cuenta de que el abrazo del hombre mayor era algo que había deseado toda su vida. No era el abrazo en sí, sino el significado que lo motivaba. Siempre había deseado una familia, y ahora la tenía. No era una familia convencional, como mínimo, pero eran suyos. ¿Y ahora qué tal si me ayudas a salir de aquí?, preguntó Harry con tristeza mientras Remus lo soltaba. Entre los dos, lograron poner a Harry de pie. Luego lo vieron lanzar el hechizo para endurecer su pierna a la altura de la rodilla, permitiéndole apoyarse en ella. Remus le entregó a Harry el bastón que había recogido y dedicó varios minutos a enseñarle a usarlo. Una vez que se sintió lo suficientemente seguro, los tres salieron lentamente de la enfermería. Remus quería quedarse con ellos,
pero también quería evitar encontrarse con Dumbledore. Le advirtió a Harry que no se apresurara en su recuperación antes de dejarlos en el vestíbulo. Harry caminaba despacio, su pierna derecha, rígida, le dificultaba cualquier velocidad considerable. Hermione se alejó un par de centímetros, sin ayudarlo, pero observándolo atentamente por si lo necesitaba. En la entrada, se detuvieron un momento y la sala quedó en silencio al notarlos el alumnado. Frunciendo el ceño ante las miradas, Harry se dirigió a un amplio espacio vacío de la mesa de Gryffindor. Le costó un poco sentarse en el banco de piedra y tuvo que agarrarse la pierna y balancearla antes de volverse hacia la mesa. Mientras Hermione se acomodaba a su lado, Neville y Ginny se sentaron frente a ellos, ambos con una amplia sonrisa. Unos momentos después, Susan y Luna se unieron a ellos. En la mesa de Slytherin, Draco Malfoy se levantó y se dirigió a la de Gryffindor. Un silencio se apoderó de los presentes en el gran comedor mientras los dos enemigos se enfrentaban. Cuando Ginny se deslizó para dejar espacio y Draco se sentó, la sala estalló en una animada charla. «Bienvenido a los marginados de Hogwarts, Draco», dijo Harry con una sonrisa, ofreciéndole una bebida. Draco resopló con desdén. «Prefiero pensar en ellos como marginados. No puedo evitar que no lo entiendan». Las reacciones al ver a Draco sentado en la mesa de Gryffindor fueron, en el mejor de los casos, diversas. La mayoría de los Gryffindor miraban fijamente al grupo. En la mesa principal, la profesora McGonagall intentaba contener una sonrisa. Amaba su casa y se sentía orgullosa de que al menos algunos de ellos hubieran logrado ver más allá de los límites de las casas. Dumbledore observaba con expresión impasible, preguntándose si podría aprovechar esta novedad. Slap, un hombre que siempre controlaba sus emociones, estaba visiblemente sorprendido. «Mansión Malfoy, y bien, Lucius, ¿qué noticias tienes?», le espetó Voldemort al hombre que tenía delante. «Mi señor, el ataque a Potter fracasó, aunque, por lo que tengo entendido, estuvo cerca y Potter resultó gravemente herido, se está recuperando. Rudolphus ahora planea un ataque que aprovechará sus heridas». «No, tengo otros planes que quiero implementar con respecto a Potter. Dile a Rudolphus que le avise a nuestro pequeño espía de Gryffindor para que espere nuevas instrucciones», dijo Voldemort, interrumpiéndolo. «Ahora, ¿qué más puedes decirme?». El ataque a Bristol salió como esperaba. Según los periódicos Muggles, más de 4.000 Muggles murieron y hay miles de heridos. Culpan a terroristas del ataque. La técnica fue tan efectiva que sugiero que la empecemos a emplear con más frecuencia. Nos cuesta poco usar magos y brujas bajo la maldición Imperius, y no desperdiciamos ningún recurso, mi señor. Finalmente, mi contacto en el ministerio sugiere que el MLE está involucrado en una investigación importante contra un miembro de alto rango del Visengamot. Solo puedo sospechar que su objetivo es Dumbledore, pero no está confirmado. Estoy intentando obtener más información, pero mi contacto tiene poca información disponible», concluyó Lucius. «Muy bien, Lucius, me alegro. Continúan los ataques contra los Muggles. En cuanto al ministerio, creo que debemos encontrar otras maneras de infiltrarlos. Quizás incluso podamos encontrar una forma de limpiar tu nombre. ¿Te gustaría volver a caminar por esos pasillos como un hombre libre?», preguntó Voldemort con una mueca de desprecio. «Caminaré a donde tú me mandes caminar», respondió Lucius haciendo una profunda reverencia. Movimientos. Dumbledore estaba sentado en su despacho, estudiando detenidamente algunos volúmenes antiguos. Durante las últimas 2 semanas, había sobrevivido encerrándose en su despacho o investigando en la biblioteca del Visengamot, mientras los errores recorrían los pasillos del colegio. Había matado el tiempo sumergiéndose en la investigación. Si estaba en lo cierto, finalmente tendría los medios para traer a Harry nuevamente bajo su protección, pero tendría que ser cauteloso. Anotando cuidadosamente todas sus notas y referencias, enrolló el pergamino y se lo envió a su secretario para que lo ordenara en los términos legales adecuados. «Sí», reflexionó, «esto pondrá a Potter nuevamente en una posición en la que podré controlarlo nuevamente». Tras entregarle el pergamino a una lechuza escolar, lo envió a la oficina de su ministerio. Mientras la lechuza alzaba el vuelo,
se recostó y sonrió. Sala común de Gryffindor. Ron esperó a que el retrato se cerrara de golpe tras Harry y sus amigos antes de volverse hacia Dean. Mira, no me gusta la idea de que tengan un Slytherin en nuestra mesa. No está bien. Esos babosos de Slytherin son todos mortífagos. Todo el mundo lo sabe. Lo sé, Ron. Pero viste a los profesores. Lo permitieron, así que no podemos hacer nada al respecto, respondió Dean en voz alta. ¿Sabíais que el sombrero seleccionador quería meter a Potter en Slytherin cuando lo seleccionaron? Lo convenció de que lo pusieran en Gryffindor, dijo Ron, mirando al pequeño grupo de alumnos de quinto a séptimo año que intentaban escuchar a escondidas. Y mira lo que ha hecho. Ha puesto a Neville, Hermione y Ginny en contra de su propia casa. Son unos malditos traidores, gruñó Dean. Apuesto a que Harry trajo esa araña al dormitorio él mismo y lo mordió accidentalmente, en lugar de morder a uno de nosotros, dijo Seamus. El muy imbécil también se negó a jugar al Quidditch este año. Ha arruinado nuestras posibilidades de ganar la copa, dijo Ron furioso. Como nuevo capitán de Quidditch, todavía le dolía que Gryffindor perdiera la copa de la casa bajo su mando. Mientras los tres seguían hablando, varios rostros entre la multitud se oscurecieron y creció un sentimiento de enojo hacia personas que conocían desde hacía años. Sala de los menesteres. Hermione había aprendido mucho sobre sí misma en las últimas 2 semanas desde el ataque de Harry, y algunas cosas no le habían gustado. El tratamiento con hechizos para reconstruir los músculos de la pierna de Harry había terminado, pero su pierna seguía terriblemente débil. Los ejercicios que necesitaba le resultaban extremadamente dolorosos, y cada vez que estaba a punto de desplomarse de agotamiento, casi llorando de dolor, ella lo intimidaba para que se levantara y se esforzara más. Ayudar a Harry tenía una ventaja para Hermione. Todas las noches, antes de empezar sus ejercicios, le masajeaba la pierna y lo repetía al terminar. El problema era lo que sucedía entre esos masajes. Desde que salió de la enfermería y empezó la terapia, Harry parecía estar demasiado cansado o simplemente no tenía ganas de abrazarla. Y eso la preocupaba más de lo que quería admitir. En más de una ocasión se había metido en la cama, casi exhausta y emocionalmente agotada, preguntándose cómo podía ser tan cruel con alguien a quien amaba. En 2 ocasiones había provocado una furia descomunal en Harry, intentando que se esforzara más en su pierna. En otras ocasiones, lo observaba impasible mientras rompía a llorar de dolor y luego lo presionaba con más fuerza. Aunque el esfuerzo daba sus frutos, ya podía caminar brevemente sin el hechizo endurecedor, ella se preguntaba constantemente si estaría perjudicando su relación. Esa noche estaba de nuevo con Harry en la sala de los menesteres. Cuando los marginados, como ahora se llamaban, se enteraron de que Harry y Hermione pasaban tiempo allí todas las noches y que él usaba una piscina, se unieron a ellos. Normalmente, los marginados seguían practicando su oclumancia, mientras Harry y Hermione se ocupaban de su pierna. Después de 1 hora, aproximadamente, se unían a la pareja en la piscina. El grupo se quedó atónito la primera vez que vieron lo que Hermione le hizo a Harry durante su terapia, lo que interrumpió su práctica. Ahora, cuando los marginados se unieron a ellos, ella tuvo la inteligencia de dividir la sala en 2 secciones. Hermione acababa de masajearle la pierna desde el tobillo hasta el muslo y estaba a punto de ponerle las pesas cuando él la agarró. Ella chilló de sorpresa cuando la atrajo bruscamente hacia él. Esta noche, le susurró con voz ronca, necesito un tipo de terapia diferente. Entonces la besó. La colocó boca abajo sobre su cuerpo en la camilla de masajes y le pasó la mano por el pelo. Sorprendida, no supo cómo reaccionar, pero su pasión era contagiosa. Le devolvió el beso, sorprendida de no sentir vergüenza de estar encima de él. Cuando finalmente rompió el beso, la miró a los ojos dilatados y le frotó suavemente la mejilla con el dorso de una mano. Aunque sus manos no se habían alejado mucho de su espalda ni de su rostro, ella se sorprendió al descubrir que las suyas se habían deslizado bajo su camisa. Sé que esto no ha sido fácil para ti, dijo en voz baja. No ha sido fácil para ninguno de los dos. Pero nunca pienses que no aprecio lo que has hecho por mí. Hundió la cabeza en su hombro.
¿Cómo iba a saber lo que yo pensaba?, pensó desesperada. Le acarició el pelo con suavidad. Creo que esto te ha dolido más a ti que a mí, Hermione, y lo siento de verdad. Pero todo mejorará, cariño, te lo prometo. Ella permaneció quieta junto a él, dejando que sus palabras se asimilaran. Entonces levantó la cabeza y lo miró fijamente a los ojos. ¿Qué dice? Harry empezó a repetir lo que había dicho, pero ella lo interrumpió de nuevo. ¿No cómo me llamaste?, preguntó. ¿Cómo podía ser tan tonto?, se preguntó. De repente, parecía el típico niño pequeño atrapado con la mano en el tarro de galletas y Hermione tuvo que reprimir una risa. Amor, susurró, sonrojándose. ¿Y cuando empezó a pensar así en mí, señor Potter?, le preguntó en voz baja, con la mirada fija en él. Antes del ataque, y después. Por mucho que me hicieras enfadar, no podía seguir enfadado contigo, me dolía verte sufrir. Nunca me había sentido así por nadie, Hermione. No sé si es amor verdadero, pero no sé cómo llamarlo de otra manera, dijo en voz baja y ronca. Su sonrisa iluminó la habitación y lo besó profundamente. Él la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia sí. Ninguno de los dos oyó que se abría la puerta. Bueno, parece que la terapia Magel podría hacer que valga la pena lesionarse. Después de todo, dijo una voz divertida. Hermione y Harry se giraron y vieron a Draco parado en la puerta con el resto de los marginados detrás de él, sonriendo. Luna empujó a Draco dentro de la habitación. Oh, déjalos, Draco. Todos sabemos que se atraen porque a ambos los mordieron unos duendes rabiosos, dijo con desenfado. Draco miró a Luna con desdén. No existen los duendes, afirmó con firmeza. Luna cloqueó y lo miró. Y yo que creía que eras listo, Draco. Todo el mundo sabe que la poción de poda requiere alas de duende molidas, dijo con desenfado y empezó a tararear mientras se quitaba los zapatos. Hermione se bajó de Harry y puso los ojos en blanco ante los comentarios de Luna. Draco captó el gesto y se giró hacia Luna una vez más. Mira, Luna, ni siquiera Hermione te cree. Luna agitó una mano como si espantara una mosca. Hermione es inteligente, Draco, pero no todo el conocimiento proviene de los libros. Además, tampoco cree en el Snorkack de cuernos arrugados. Luego se desabrochó la blusa. Luna, gritó Hermione. No puedes vestirte delante de los chicos. ¿Por qué no, Hermione? ¿En qué se diferencian las bragas y el sostén de un bikini?, preguntó la bella Ravenclaw. Hermione se quedó parada un buen rato, intentando encontrar un argumento, mientras las demás chicas iban a los camerinos cercanos a cambiarse. Furiosa, Hermione se giró hacia Harry, esperando tener que fulminarlo con la mirada por observar a Luna semidesnuda. En cambio, vio a Draco mirando a la rubia desvestirse y sumergirse en la piscina, mientras Harry miraba a Hermione. Al acercarse, pudo ver un anhelo suave en sus ojos desenfocados. Harry, preguntó en voz baja. Negó levemente con la cabeza. Lo siento, Hermione, estaba pensando en ti en bikini este verano, murmuró, sonrojándose. Su rostro se encendió en respuesta. Y contraataques. Como procedimiento rutinario, todas las nuevas leyes potenciales fueron circuladas entre los jefes de departamento del ministerio para que pudieran señalar conflictos y posibles fallas en la legislación propuesta. Amelia estaba revisando una de esas propuestas cuando se quedó sin aliento al darse cuenta del problema potencial que causaría la nueva ley. Se levantó rápidamente y se dirigió a la puerta de su oficina, la abrió de golpe y encontró a un asistente sentado en el escritorio de afuera. Llama a Lore Tonks a mi oficina lo más rápido posible, gruñó. Pasó más de una hora antes de que Tonks regresara del campo y entrara en la oficina de Amelia. Me mandaste llamar, director. Sí, Tonks. Siéntate y mira esto, dijo Amelia con gravedad, entregándole a la joven un trozo de pergamino. Mientras Tonks leía la ley propuesta, su cabello cambió de color, palideció visiblemente y, con mano temblorosa, le devolvió el pergamino a Amelia. ¿Qué posibilidades hay de que se apruebe?, preguntó en voz baja. Amelia se recostó y consideró la composición actual del Visengamot. Diría que es un poco mejor que el 50% ahora mismo, Tonks. Claro que el ministerio se opondrá,
pero creo que debemos elaborar un plan de contingencia y luego advertir al señor Potter sobre lo que podría suceder. El verdadero problema es encontrar una alternativa que sea aceptable para Harry, concluyó. Las dos mujeres permanecieron en silencio un rato antes de que Amelia esbozara una sonrisa y mirara fijamente a la joven. Dime, Tonks, eras prima de Sirius Black, ¿verdad?, preguntó Amelia. Las alarmas empezaron a sonar en la cabeza de Tonks. Sí, lo era, director. Pero sabe que si hago esto, tendré que renunciar a la orden. Amelia frunció los labios un momento, considerando las opciones. Tonks no había proporcionado información activa sobre la orden durante más de un mes. Su asignación actual le había impedido cumplir con ese rol. Renunciar a la orden podría suponer un pequeño inconveniente para la investigación, pero en esta etapa, su renuncia no afectaría mucho las cosas. Tras tomar una decisión, miró al joven Ore por encima del escritorio. Creo que deberías redactar tu carta de renuncia a Dumbledore, mientras yo hago que el personal legal de nuestro departamento prepare toda la documentación necesaria. Recuerda decirle al señor Potter que esto es solo una ficción legal y que no cambiará realmente su estatus. De hecho, si no se aprueba la nueva ley, su estatus no cambiará, dijo con serenidad. Tonks asintió, sorprendida y un poco conmocionada por el repentino giro de los acontecimientos. Desayuno, gran salón. Harry y los proscritos estaban sentados en un extremo de la mesa de Gryffindor y, mientras los observaba interactuar en grupo, sonrió para sus adentros. La mayoría ya había aprendido oclumancia y supuso que el resto lo dominaría antes de que terminara el mes. Salió de su ensoñación cuando llegó una lechuza común y corriente, dejó caer un pergamino frente a él y alzó el vuelo rápidamente, sin esperar respuesta. Frunciendo el ceño, lo recogió y lo abrió. Harry, es importante que nos veamos este fin de semana. 3 Scoubes, sala 5, al mediodía. No te lo pierdas. Tonks. Harry le pasó la nota a Hermione y la observó fruncir el ceño al leerla. Cuando se la devolvió con una mirada inquisitiva, él se encogió de hombros, la hizo una bola y la desterró. En la mesa principal, Dumbledore recibió una nota completamente diferente de otra lechuza. Alves. Con pesar debo presentar mi renuncia, con efecto inmediato, a la Orden del Fénix. Las exigencias laborales y personales me dificultan cada vez más desempeñar un papel significativo en la organización, y preveo que aumentarán en las próximas semanas. Ninfadora Tonks. Dumbledore frunció el ceño. Acababa de perder a una persona importante en el ministerio. Suspirando, se guardó la carta en el bolsillo. Su renuncia no afectaba mucho a la orden, salvo el acceso a los acontecimientos del ministerio, y él contaba con fuentes alternativas para ese tipo de información. Clase de defensa contra las artes oscuras. De vuelta en la mesa de Gryffindor, Harry guardó sus libros en su mochila, preparándose para la clase. Él, Hermione, Neville, Susan y Draco tenían defensa contra las artes oscuras a continuación. Girándose hacia Hermione, recogió su mochila y se quedó de pie con ambas. Ella levantó la vista de su asiento y le sonrió antes de levantarse. Durante las últimas semanas, Harry había logrado trabajar con el profesor Blackthorne para reducir su poder. No había sido fácil, pero había logrado un control casi instintivo sobre todo su rango de poder. Aún no podía participar en algunos de los duelos que se celebraban en clase, ya que su pierna rígida se lo impedía. Roumeni se paró frente al aula, observando cómo los estudiantes ingresaban. Una vez que estuvieron sentados, llamó a Seamus al frente de la clase. El mes pasado hablamos sobre métodos de ocultación, cómo usarlos y cómo detectarlos. Ahora comenzamos una nueva fase, donde analizaremos diferentes escudos y sus usos. Seamus, ve al otro extremo de la plataforma y protégete del hechizo punzante que te lanzaré. Seamus asintió y caminó hasta el final de la plataforma. Se giró para mirarla, con la varita preparada. Aptero, dijo Roumeni con calma. Protego, gritó Seamus. El rayo azul brillante se lanzó por la plataforma, golpeó el escudo de Seamus y rebotó, golpeando el techo. Gracias, Seamus, puedes volver a tu asiento. 5 puntos para Gryffindor, dijo Roumeni.
Ahora bien, hay muchos tipos de hechizos de escudo en los que puedes confiar. El encantamiento de escudo protego es uno de los más comunes, aunque no bloquea algunos hechizos. En algunos casos, usarás objetos transfigurados como escudos para bloquear aquellos hechizos que normalmente no se pueden bloquear con un hechizo. La clave para usar cualquier hechizo de escudo reside en comprender sus defectos y sus fortalezas. Por ejemplo, un escudo que no puede bloquear objetos físicos, pero bloquea la mayoría de las energías de los hechizos, solo es bueno si comprendes ese hecho. Ahora, probemos algo un poco diferente. Weasley, Potter, suban a la plataforma, gritó Roumeni. Mientras los dos hombres subían a la plataforma, colocándose en extremos opuestos, Roumeni continuó hablando. Ron había dejado a Harry y Hermione solos las últimas semanas, pero la idea de su próxima audiencia lo irritaba. Ya había recibido una queja de sus padres sobre el tema. El señor Weasley lanzará hechizos punzantes al señor Potter, mientras que el señor Potter los bloqueará con un objeto transfigurado. ¿Entendido?, preguntó Roumeni. Cuando ambos jóvenes asintieron, ella sonrió. Excelente, comiencen. Harry movió su bastón a su otra mano y lo transformó en un pequeño escudo de metal. Ron empezó a lanzar hechizos punzantes y Harry los desvió uno tras otro. Frustrado, Ron aceleró el paso. Con la pierna rígida, Harry solo podía levantarse y mover el escudo. Bailar era casi imposible. Varios en la clase empezaron a reírse disimuladamente mientras Ron seguía el ritmo y parecía incapaz de tocar a Harry. Su rostro se puso morado y Seamus gritó: «Agárralo, Ron». Roumeni se giró para reprender a Seamus. Durante su momento de distracción, Ron decidió cambiar de táctica. «Solitudo visajigo», gritó. La cabeza de Roumeni giró bruscamente, pero ya era demasiado tarde y el hechizo impactó contra el escudo de Harry con un destello cegador. Como apuntaba abajo, Harry recibió un impacto directo en la cara con la luz cegadora. A tientas, Harry lanzó rápidamente dos hechizos en rápida sucesión. «Refugiem multiplicitus», murmuró, y su cuerpo se envolvió en un suave resplandor al activarse el hechizo de rebote corporal. «Serpensortia regina», murmuró Harry a continuación, y una figura se formó en el centro de la plataforma. La anaconda de 7 metros levantó la cabeza y miró a Harry. La clase se quedó sin aliento y varias chicas retrocedieron. Incluso Roumeni dio un paso atrás, sorprendida. «Tu orden, amo», siseó la serpienta. «Desarma a mi oponente y átalo», respondió Harry en Parcel. Aún no podía ver, pero sabía que Ron había dejado de lanzarle hechizos. Ron se quedó paralizado al ver la enorme serpiente deslizándose hacia él. La cabeza se irguió por completo para mirarlo a los ojos mientras la cola giraba y se enroscaba alrededor de sus piernas, envolviéndolo firmemente. Ron empezó a gemir cuando la serpiente le inmovilizó los brazos a los costados. Los Slytherin de la clase se echaron a reír. Varios Gryffindor se giraron, listos para sacar sus varitas. «Basta», rugió Roumeni. «Potter, libera al señor Weasley inmediatamente». Harry asintió en su dirección, y luego siseó de nuevo a la serpiente. «Tu tarea está completa, amiga mía. Acepta mi agradecimiento y regresa a casa. Hasta que nos volvamos a encontrar, maestro», respondió la serpiente, y luego desapareció de la vista. Harry disipó su encantamiento corporal y se preparó, aún sin ver nada. Roumeni subió corriendo la plataforma y los miró con disgusto. «Señor Weasley, 25 puntos menos para Gryffindor y una semana de castigo con el señor Filch». Al volverse hacia Harry, a punto de reprenderlo, se dio cuenta de que no la miraba. Frunciendo el ceño, se acercó a él. «Señor Potter», preguntó. Giró la cabeza, intentando verla. Sus ojos seguían sin encontrarse con los de ella, pero miraba por encima de su hombro. Ella le tomó la cabeza entre las manos y lo miró fijamente a los ojos, notando su desenfocado aspecto y comprendió que estaba ciego. «Señor Malfoy, ¿podría ir corriendo a ver al profesor Snape y pedirle un frasco de restaurador de la vista, por favor?», preguntó, guiando con cuidado a Harry de vuelta a su asiento. Hermione jadeó y se giró para mirar fijamente a Ron mientras Draco salía de la habitación. «¿Qué te pasa, Potter? ¿No te ves las manos delante de la nariz?».
Seguro que aún hueles a Slytherin, dijo Ron arrastrando las palabras. Varios Gryffindor se rieron con Ron. Roumeni lo fulminó con la mirada. Señor Weasley, está exento de clase por una calificación reprobatoria. Vaya directamente con su jefa de casa y explíquele por qué acaba de perder 50 puntos de Gryffindor además de los 25 originales. Ron la fulminó con la mirada y empezó a meter libros en su mochila. Con una mueca de desprecio, salió de la habitación pisando fuerte, casi rozando a Draco, que acababa de regresar con un pequeño frasco y un gotero. Draco le entregó la poción al profesor Blackthorn y Hermione se movió al lado de Harry, ayudándolo a inclinar la cabeza hacia atrás. 3 gotas deberían bastar, profesor, dijo Hermione suavemente mientras sostenía la cabeza de Harry. Lo sé, señorita Granger. Quédese quieto, señor Potter. Esto le dolerá, pero estará como nuevo en unos minutos, dijo Roumeni. Harry parpadeó furiosamente porque le escocían los ojos. Cuando recuperó la visión, la clase continuó. Biblioteca de Hogwarts. Llegó el sábado y Harry y Hermione se dirigían a la biblioteca para reunirse con los proscritos. Justo afuera de la biblioteca, Harry se puso su capa de invisibilidad. Volveré en cuanto pueda, Hermione. Cúbreme si alguien pregunta, ¿de acuerdo? Dijo en voz baja. Asintiendo, se inclinó y lo besó brevemente. Al apartarse, él desapareció. Se giró con decisión y entró en la biblioteca. Los marginados la miraron con curiosidad al notar la ausencia de Harry. Lanzó un hechizo de privacidad sobre la mesa y miró a su alrededor antes de hablar. Si alguien pregunta, Harry acaba de llegar y volverá pronto, susurró. Las 3 Scoubes. Harry entró en las 3 Scoubes y subió sigilosamente a la habitación número 5. Entró sigilosamente y descubrió que Remus, Tonks y Amelia ya habían llegado. Al quitarse la capa de invisibilidad, varita en mano, los sobresaltó a los 3. Merlín, Harry, ni siquiera oí que se abriera la puerta, exclamó Tonks. Harry levantó una mano un momento, silenciándolos, y su mirada se desenfocó. Entonces, su varita brilló brevemente y los miró fijamente. Remus se inclinó sobre la mesa, mirándolo fijamente. ¿Está bien, Harry, qué acabas de hacer? Preguntó con una sonrisa. He creado una barrera alrededor de Hermione, Remus. Si algún profesor se le acerca en la biblioteca, lo sabré y podré regresar antes de que sea un problema para ella, respondió. ¿Instalaste una sala en Hogwarts desde aquí? Increíble, exclamó Amelia. Muy bien, el próximo fin de semana es fin de semana de Hogsmeade. ¿Qué es tan importante como para tener esta reunión ahora? Preguntó Harry con atención. Harry, empezó Amelia, Dumbledore ha presentado una nueva ley y, ahora mismo, parece que podría tener los votos suficientes para aprobarla. Aunque no dice específicamente que va dirigida a ti, la intención de la ley sí lo es. Tenemos preparada una contramedida de la que queríamos advertirte, en caso de que esta ley se apruebe. Nuestra contramedida entrará en vigor automáticamente. Despacho del director, Hogwarts. Dumbledore levantó la vista cuando uno de sus instrumentos emitió un chirrido de sorpresa y luego se quedó en silencio. Intrigado, se levantó y se acercó. El propósito del instrumento era monitorear la barrera antiaparición de Hogwarts y, si estas barreras se violaban o fallaban, emitiría un chillido estridente. Un chirrido no era normal en el dispositivo. Ejecutó algunos hechizos en las alas, pero parecían estar bien. Aún así, reflexionó, no estaría de más hacer un recuento y ver si faltaba algún estudiante. 1 hora y media después, los profesores se reunieron en la biblioteca. 4 Gryffindors, un Hufflepuff, un Ravenclaw y un Slytherin seguían desaparecidos. Dumbledore, Snape y McGonagall se detuvieron bruscamente al encontrar a todos los estudiantes desaparecidos menos uno. Dumbledore avanzó furioso. Sospechaba que Harry era quien había abandonado el colegio. Al terminar el recuento, sus sospechas se confirmaron. «Maldito niño», gritó furioso. «Lo doblegaré o lo quebraré por esto». «Señorita Granger, ¿dónde está el señor Potter?», preguntó Dumbledore, con los ojos brillando de ira. «Se levantó hace un momento, profesor». «Lo siento, no dijo a dónde iba», respondió Hermione con frialdad.
Les descontaré 100 puntos a cada una de sus casas si no me dicen dónde está Harry Potter ahora mismo, dijo Dumbledore. Aquí estoy, profesor, dijo Harry, saliendo de detrás de una estantería con un grueso volumen en la mano. Encontré el libro del que le hablé, Hermione. Sentado a la mesa, Harry miró a los tres adultos con inocencia. Sí, profesores. ¿Querían algo? Preguntó con una sonrisa. ¿Dónde has estado, Harry? Preguntó Dumbledore. He estado rebuscando entre los estantes, señor. Hermione y yo estamos trabajando en un proyecto de investigación independiente y buscaba un libro que vi aquí hace unos años, pero no lo encontraba, respondió Harry con una sonrisa, sosteniendo el libro para que Dumbledore lo viera. ¿Música celta y su uso en rituales? No sabía que tuvieras talento musical, Harry, dijo el director, desconcertado. Vamos, Potter. No tienes ningún talento. ¿Por qué querrías un libro como ese? Se burló Snap. Harry miró a Hermione y sonrió antes de sacar su silbato. Alzando la mirada inocente hacia los tres profesores desconfiados, comenzó a tocar una balada escocesa del siglo XVII titulada Una vez amé a una muchacha. Dumbledore parpadeó sorprendido, mientras que Snap, furioso, se cogió las manos y se marchó furioso. Los ojos de McGonagall se iluminaron de alegría. Reconoció el instrumento y la canción que Harry estaba tocando. Al terminar, le sonrió a Dumbledore y guardó su silbato en el bolsillo. El director le lanzó una última mirada de sospecha y salió de la biblioteca, casi vibrando de fastidio. McGonagall le sonrió levemente al joven cuando Dumbledore se marchó. Debo decir, señor Potter, que me gustaría que más estudiantes estuvieran dispuestos a participar en las artes más útiles. Tiene un don excepcional y la capacidad de exhibir constantemente talentos que irritan a ciertos profesores. Harry pareció sorprendido por sus comentarios y la observó en silencio mientras salía de la biblioteca. Esperó un momento más antes de volverse hacia los demás y lanzar un hechizo de privacidad. De acuerdo, Neville, eres el único cuyos escudos de oclumancia no están del todo bien, empezó Harry. Quiero que trabajes con Hermione y conmigo esta semana para ponerte al día. El próximo fin de semana es el fin de semana de Hogsmeade. He reservado una habitación para nosotros en las 3 Scoubs. Cuando todos estén al día con sus escudos, por fin podré ponerte al día. Hasta entonces, sigan con sus ejercicios. El gran salón, almuerzo, unos días después. Harry y Hermione estaban sentados juntos, después de almorzar, y trabajaban en sus tareas. Ambos tenían la siguiente hora libre antes de ir a su clase de aritmancia. Harry dejó la pluma y cogió una tetera para servirse una taza de té caliente. Aunque técnicamente el almuerzo ya había terminado, los elfos domésticos solían encargarse bajo el gran salón, almuerzo, unos días después. Harry y Hermione estaban sentados juntos, después de almorzar, y trabajaban en sus tareas. Ambos tenían la siguiente hora libre antes de ir a su clase de aritmancia. Harry dejó la pluma y cogió una tetera para servirse una taza de té caliente. Aunque técnicamente el almuerzo ya había terminado, los elfos domésticos solían encargarse de que siempre hubiera algo para beber y algo de comer en las mesas cuando los estudiantes trabajaban. Harry tomó un trago, cerró los ojos y examinó sus sentidos. La mayoría de las auras que percibía eran básicamente puras, o con solo una ligera oscuridad. Algunas eran muy oscuras, como la de Nat, y varias en la mesa de Gryffindor. Centrándose en una de las auras, la examinó con atención. Era muy oscura, casi completamente negra. Alarmado, se volvió hacia Hermione. ¿Ya terminaste? Creo que mejor vamos a ver si el profesor Blackthorn está libre esta hora, dijo Harry en un susurro urgente, metiendo sus cosas en su mochila. Hermione lo miró sorprendida. Frunciendo el ceño al ver su expresión, empezó a guardar sus libros y pergaminos en su mochila. Cuando terminó, Harry agarró las dos mochilas, la tomó de la mano y la sacó del gran comedor. Encontraron a Roumeny en su oficina, corrigiendo exámenes. Harry llamó a la puerta y luego abrió, asomando la cabeza. «Profesor, ¿tiene un momento?», preguntó. «Por supuesto, señor Potter. Usted y la señorita Granger siempre son bienvenidos», respondió Roumeny sonriendo.
señaló con la mano la pila de pergaminos y comentó, cualquier interrupción en la calificación de la tarea de defensa de tercer año es un cambio bienvenido. Profesor, comenzó Harry mientras se sentaba junto a Hermione, me pregunto qué puede decirme sobre las auras. Estaba sentado en el gran comedor y percibía las auras a mi alrededor. Algunas son muy oscuras. ¿Significa algo el color? Hermione parpadeó, un poco sorprendido. ¿Cómo puedes percibir las auras y no saber qué significan los colores, Harry? Bueno, después de enfermarme, descubrí que podía hacerlo. La mayoría de la gente con la que pasé el verano tiene prácticamente los mismos colores, con algunas variaciones. Pero aquí en la escuela, hay tanta variedad, desde casi blanco hasta casi negro, además de los colores de la capa exterior, su confusión era evidente. Bueno, Harry, los colores cambian a medida que la persona crece. Por ejemplo, un recién nacido empieza con una aura blanca y capas blancas. Para cuando cumple 2 años, los colores empiezan a integrarse. La idea actual es que el núcleo del aura, la parte interior, representa la personalidad fundamental de la persona, ya sea buena, mala o algo intermedio, mientras que la capa o capas exteriores representan rasgos únicos de personalidad. Leer un aura no es fácil. Me llevó años aprenderlo y solo puedo percibirlas con gran dificultad. Leer auras fácilmente requiere gran habilidad y concentración. Hizo una pausa, curiosa. ¿Qué colores ves para mí, Harry? Preguntó. Harry extendió la mano un momento. Tu núcleo es de un blanco sucio, casi gris, pero no del todo. Tienes 2 capas exteriores, una roja y otra azul claro. Muy bien. El azul claro representa fuerza y determinación, mientras que el rojo indica voluntad de lucha. Pero también dice que tengo mal carácter, algo en lo que llevo años trabajando. ¿Y ahora qué hay de Hermione? Harry extendió la mano de nuevo, sonriendo. Su núcleo es de un blanco muy claro. Tiene 3 capas que van del amarillo claro al verde claro y finalmente al azul. El amarillo claro representa la valentía y el orgullo, no por sí misma, sino por alguien cercano. El verde claro representa la serenidad y el amor. El azul indica una personalidad poderosa y una mente muy fuerte. Bueno, no me sorprende, murmuró Harry, sonriéndole a Hermione. Ella le devolvió la sonrisa. Pero, profesor, ¿qué pasa con los núcleos más oscuros? Preguntó Harry, volviéndose hacia Hermione. Nat, por ejemplo, es casi negro puro, y varios de los Gryffindor son bastante oscuros. No se pueden usar los colores básicos para encontrar mortífagos, dijo Hermione. Los colores básicos marcan una predisposición al bien, a la neutralidad o al mal, pero no indican acciones. Una persona con núcleo negro puede ser buena, solo significa que es más vulnerable a la tentación de hacer algo malo. De igual manera, una persona con núcleo blanco encontraría la tentación menos problemática. Hermione, ahora tengo curiosidad, preguntó Hermione. ¿Qué colores tiene el aura de Harry? Hermione miró a Harry un buen rato antes de decir nada. Harry, ¿te importa si hago visible tu aura? Es más fácil hacerla visible que intentar sentirla. Para nada, profesor. Es la única aura que no he visto hasta ahora, respondió Harry intrigado. Hermione hechizó a Harry y éste sintió una extraña sensación, casi como si le hubieran vertido un cubo de agua tibia encima. Al mirarse las manos, se sorprendió al ver solo un color, sin capas exteriores. Jadeó y miró a Hermione, temeroso de ver su reacción. Su aura era de un gris perfecto, ni blanco ni negro, sino gris. ¿Qué significa esto?, balbuceó. Hermione canceló el hechizo y se recostó, pensando. Hermione miraba a Harry como si fuera un nuevo y fascinante rompecabezas. No estoy segura, empezó Hermione. Parece que tu aura está en perfecto equilibrio, lo cual no debería ser posible. No creo que tengas que preocuparte, Harry, pero es interesante. Nunca había oído hablar de algo así. Hermione vio la expresión de horror en el rostro de Harry y casi puso los ojos en blanco. Era hora de poner fin a esto antes de que fuera a más. Oh, Harry, esto no significa que vayas a convertirte en el próximo Señor Oscuro. El hecho de que no tengas capas externas sugiere que tu aura es diferente a cualquier otra registrada y,
por lo tanto, está sujeta a reglas diferentes a las nuestras. Como dije, pareces estar en perfecto equilibrio, y eso no es necesariamente malo. Hermione le sonrió alentadoramente. De mala gana, asintió Aroumeni. Así que no puedo asumir que alguien con una aura muy oscura sea automáticamente un mal tipo, dijo con un suspiro. Fue una buena idea mientras duró. No me malinterpretes, Harry. No deberías confiar en alguien con una aura muy oscura, pero tampoco asumas automáticamente que es un mortífago. ¿Es posible afectar un aura, profesor? He podido detectar y alterar algunos hechizos simplemente ajustando el aura que los rodea. ¿Sería lo mismo para las personas?, preguntó Harry con curiosidad. Roumeni lo miró con extrañeza y negó con la cabeza. Harry, nunca he oído a nadie describir lo que dices que puedes hacer. ¿Puedes demostrárnoslo? Harry asintió y cerró los ojos. Extendió la mano, tocó el aura de Roumeni y, a través de su conexión, le transmitió emociones de confianza y amistad por un breve instante. Luego, extendiendo la mano hacia Hermione, tocó su aura y le transmitió algo de lo que sentía por ella a través de la conexión. Al abrir los ojos, vio la mirada sobresaltada de Roumeni y sonrió. Mirando a Hermione, no pudo evitar reír. Ella lo miró fijamente, con los ojos abiertos y nerviosa. Extendió la mano para tocarle la suya y sintió un escalofrío que la recorrió. Merlín, Harry, es la sensación más increíble que he sentido en mi vida. Era casi como estar rodeada de confianza y seguridad, exclamó Roumeni. Luego se volvió hacia Hermione y entrecerró los ojos, notando la mirada aturdida en el rostro de la joven. Supongo que lo que le hiciste a Hermione fue diferente a lo que yo experimenté, preguntó con ironía. En realidad no, profesor. Al tocar cada una de sus auras, les transmitía cada uno lo que sentía por ustedes. Es difícil de explicar. Es como extender la mano y conectar. Tocar su aura fue fácil, profesor, al igual que romper la conexión. Tocar la de Hermione también fue fácil, pero romper la conexión fue difícil. Era como si ella no quisiera soltar el vínculo. Hermione permaneció en silencio, reflexionando sobre los sentimientos y emociones que la invadieron. Había una gran alegría y amistad, por supuesto, y un profundo amor que le llegaba al alma, conmoviéndola. También había un anhelo contenido, una pasión que encendió un fuego en su interior. En ese breve instante de conexión, él había depositado en ella una muestra de sus sentimientos y ella comprendió el fuego que ardía en su interior por ella. Lo más cerca que había estado de experimentar esos sentimientos fue cuando él cantó la canción de Harry para ella. Al mirar el reloj, Harry se dio cuenta de que tenían que irse. Vamos, Hermione, es hora de ir a Aritmancia. Gracias, profesora. Me ha dado mucho en qué pensar, dijo. Hogsmeade y explicaciones. Era el primer fin de semana del año en Hogsmeade, y Harry y Neville esperaban ansiosos a que Hermione y Ginny bajaran de su dormitorio. Harry optó por ropa Muggle, vaqueros negros, una cazadora y una camiseta. Esta decía, todos tienen derecho a ser estúpidos, pero Voldemort está abusando de ese privilegio. Desde la sala común de Gryffindor, se dirigieron al vestíbulo. Allí se encontraron con Susan, Luna, Draco y, sorprendentemente, con la profesora McGonagall. Señor Potter, una palabra con usted, por favor, dijo McGonagall. Sí, profesora, preguntó acercándose a ella. El director considera que no es seguro que abandones el castillo este fin de semana e insiste en que permanezcas dentro. Con el debido respeto, profesor, el director no tiene autoridad para hacer tal exigencia. Ahora, si me disculpa, mis amigos y yo vamos a Hogsmeade, respondió Harry secamente. Pero Potter, el director puede decir lo que quiera, profesor, pero no se saldrá con la suya en este asunto. No tiene ninguna razón válida para confinarme en el castillo y, como adulto, no necesito ni requiero su permiso para irme, dijo Harry enojado. Harry le dio la espalda a McGonagall y comenzó a cojear hacia la entrada con sus amigos detrás de él. Minerva se quedó mirando sus espaldas alejarse por un momento, enfadada. Nunca se había sentido tan utilizada por Dumbledore. Harry tenía razón.
No había ninguna razón real para retenerlo allí. Aunque Oxmeade estaba a poco más de 2,5 kilómetros del colegio, era la caminata más larga que Harry había dado desde que se lesionó la pierna. A mitad de camino hacia el pueblo, se apoyaba pesadamente en su bastón y respiraba entre dientes. Hermione lo observó atentamente mientras caminaba y maldijo haberse enamorado de un hombre tan testarudo. Entonces él hizo algo que ella no esperaba. Se desvió del camino y se sentó en una pequeña roca rodeada de hierba. Soltó el bastón y comenzó a masajearse la pierna. ¿Todo bien, Harry?, preguntó Neville. Sí, Ivy. Supongo que la pierna no está acostumbrada a caminar tanto. ¿Por qué no se adelantan y disfrutan un rato en Hogsmeade? Los alcanzo en las 3 Scoubs, ofreció. El grupo se miró y, casi al unísono, se sentaron en el césped, conversaron y esperaron. Hermione le sonrió y se sentó junto a Harry en la roca. ¿Te duele mucho, Harry?, preguntó suavemente. Asintió con tristeza. Peor que después de una sesión de ejercicio. ¿Sabes qué es tu culpa? Podrías haberte aparecido, dijo. Hermione, tengo que seguir esforzándome. Mi pierna no se va a curar sola, lo sabes. El año pasado por estas fechas podría haber corrido Hogsmeade en 5 minutos y no me habría costado nada. Ahora apenas llego a la mitad, respondió. Harry, dijo Draco, ¿es cierto entonces? ¿Puedes aparecerte? Harry asintió. Sí, Hermione y yo obtuvimos nuestras licencias durante el verano por circunstancias que explicaré cuando lleguemos a las 3 Scoubs. Si quieres, Draco, te enseñamos cómo durante las vacaciones. Es una habilidad útil, incluso sin la licencia. Ginny miró a su alrededor y, al no ver a nadie, se giró hacia Harry. ¿Por qué no me lo explicas? ¿No hay nadie que pueda oírnos?, preguntó. No, Ginny. Le he preparado una sorpresa a alguien y es en las 3 Scoubs, dijo con firmeza. Bueno, en ese caso, creo que deberíamos irnos. Sacó su varita, la apuntó a Harry y murmuró el encantamiento de levitación. ¡Ay! Hola, gritó Harry mientras se levantaba. Hermione agarró el bastón de Harry y se rió, mientras Ginny maniobraba hábilmente a Harry de vuelta al camino. Los demás se levantaron, sonriendo y siguieron al joven que flotaba por el camino. Te pagaré por esto, Weasley. A ver si te gusta despertar en lo alto del asta de la bandera del colegio. Te teñiré el pelo de azul, no, de verde, le gritó Harry a la pequeña pelirroja. ¿Es violento? No, le preguntó Ginny a Hermione. En realidad no. Este es solo uno de sus buenos días, respondió ella riendo. Para cuando llegaron a Hogsmeade, unos minutos después, Harry se vio obligado a fulminar con la mirada a Ginny. No se atrevió a lanzarle un hechizo mientras flotaba a 6 metros por encima de ellos, pero su mirada le indicó que encontraría la manera de vengarse. Cuando Ginny bajó con cuidado a Harry al suelo, Neville y Hermione estaban allí para sujetarlo y devolverle su bastón. Con un gesto de agradecimiento, condujo al grupo a las 3 Scoubs. Harry saludó a Madame Rosmerta al entrar y luego condujo al grupo por el corto tramo de escaleras hasta el piso superior de la posada. Al entrar en la habitación número 5, se encontraron con 3 figuras encapuchadas. Aunque la habitación no era grande, era lo suficientemente amplia como para que todos se sentaran alrededor de la mesa en el centro. Un momento después, Madame Rosmerta llamó a la puerta y entró con una gran bandeja llena de cervezas de mantequilla y bocadillos. Harry le dio las gracias y esperó a que se marchara para lanzar un hechizo de privacidad sobre la habitación. Muy bien, estamos a salvo. Tenemos mucho de qué hablar, pero antes de empezar, hay alguien aquí a quien creo que debes ver. Draco, dijo, volviéndose hacia las figuras encapuchadas, quienes se quitaron la capucha al recibir su asentimiento. Remus y Tonks le sonrieron a Harry, mientras que Narcisse lo miró con curiosidad antes de volverse hacia su hijo y sonreírle. Estaba pálida y le temblaban ligeramente las manos, pero estaba libre de la influencia de las pociones y se recuperaba satisfactoriamente. Draco jadeó de asombro al ver a su madre. Había empezado a engordar de nuevo, aunque seguía muy delgada. «Mamá», preguntó casi en un susurro. Saltó de la silla y corrió a su lado. Cayendo de rodillas frente a ella, la abrazó por la cintura, demasiado delgada, y la abrazó con fuerza.
Ella rió encantada y le devolvió el abrazo. Démosles unos minutos a solas, sugirió Harry suavemente, poniéndose de pie. Harry les indicó a los demás que se acercaran a la cama. Se acercó a Ginny con intención y la empujó para que se sentara en la cama, y luego se sentó a su lado. Ginny, empezó en voz baja, lo que vas a oír hoy te va a doler, y lo siento. No va a ser agradable, así que quiero que seas fuerte. Eres la hermana pequeña que nunca tuve y no estás sola en esto. Ginny parecía solemne y confundida, pero asintió en respuesta. Neville se sentó junto a ella al otro lado y la rodeó con un brazo. Ella se inclinó hacia él, un poco asustada ahora. Harry, dijo Tonks en voz baja, nunca encontramos quien liberó al Razorback en tu dormitorio, ni tampoco encontramos la varita que lanzó la maldición Imperius. No esperaba que lo hicieras, dijo frunciendo el ceño. Habría sido demasiado simple, y nada de lo que hace Voldemort es simple. La joven Aurora sintió. Estaba decepcionada por la falta de resultados durante la búsqueda, pero no podían hacer nada al respecto. Harry, al notar que Draco y Narcisse finalmente habían dejado de hablar, les indicó a los demás que regresaran a la mesa. Draco se sentó junto a su madre, tomándole la mano. Cuando Harry se acercó, Narcisse extendió la mano y también la tomó. Él se detuvo y la miró con curiosidad. Mi sobrina, Ninfadora, me dice que tú fuiste la razón por la que nos rescataron. ¿Es cierto?, preguntó en voz baja. Años de abuso de pociones le habían dado un tono áspero. Soy una de las razones, señora Malfoy. Su hijo tuvo el valor de pedirme ayuda, a pesar de todas las diferencias que hemos tenido a lo largo de los años. Tonks y los demás la sacaron de aquí cuando se lo pedí y se encargaron de sus necesidades médicas, respondió en voz baja. Draco observaba atentamente la interacción. Él también se preguntaba por qué Harry los había ayudado. ¿Pero por qué, Harry? Después de todas las cosas terribles que mi familia les ha hecho a ti y a tus amigos. Eres de la familia, señora Malfoy. Sirius. Su voz se apagó un instante y apartó la mirada, demasiado ahogado para continuar. La muerte de Sirius aún le dolía. Sirius me nombró su heredero y patriarca de la familia Black. Además, no había nadie cerca cuando mi madre necesitó ayuda. No podía dejar que la madre de otra persona pasara por eso, terminó, secándose una lágrima con la manga de la camisa. Mi hijo y yo tenemos una deuda contigo, Harry, y más importante aún, una deuda familiar. Hizo una pausa y miró a su hijo, con una ceja enarcada en un gesto interrogativo. Cuando él asintió, se volvió hacia Harry. Te apoyaremos y te acompañaremos. Como cabeza de la familia Black, te pido que disuelvas mi matrimonio con Lucius Malfoy. ¿Disolver tu matrimonio?, preguntó Harry, mirando a Remus confundido. Solo es cuestión de rellenar los formularios para el ministerio, Harry. Puedo hacerlo, pero tendrás que firmarlos como cabeza de familia, dijo Remus para tranquilizarlo. Si esto es lo que quieres, estaré encantado de hacerlo, dijo Harry, un poco inseguro de este último acontecimiento. He cometido muchos errores en mi vida, Harry, pero no es demasiado tarde para cambiar y tengo la intención de empezar hoy, dijo Narcisse con convicción. Harry rió entre dientes. ¿Errores? Parece la historia de mi vida. Se detuvo un momento y la miró fijamente. Señora Malfoy, le prometo esto. Ni a usted ni a su hijo les faltará nada. Lo único que pido a cambio es que se esfuerce por recuperarse. Sé que Draco desea pasar las fiestas con una madre sana, y es algo que a mí también me gustaría ver. Ladeó la cabeza y lo miró con atención. Te pareces a tu padre, pero tienes el corazón de Lily, dijo en voz baja. Harry apartó la mirada de ella, incapaz de hablar. Mucha gente le había dicho lo mismo, gente que había conocido a su madre. Aunque le alegraba que la recordaran con cariño, también le dolía, porque nunca había tenido la oportunidad de conocerla personalmente. Suspirando, se sentó entre Narcisse y Hermione, quien le tendió la mano. Todos lo miraron expectantes y él respiró hondo, se deshizo de los arrepentimientos del pasado y puso en orden sus pensamientos. Remus, Hermione y Tonks saben todo lo que les voy a contar, y Susan sabe algo. Puede que intervengan de vez en cuando para aclarar algunas cosas, así que escúchenlos.
Algunas cosas no van a ser fáciles de decir, así que les pido paciencia. Supongo que el mejor punto de partida es el principio. Tras el ataque a mis padres, se suponía que debía irme a vivir con Sirius Black, mi padrino. Si eso no era posible, Remus Lupin, también muy amigo de mis padres, obtendría mi custodia. Como la mayoría sabe, eso no ocurrió. En cambio, me enviaron a vivir con parientes muggles que, Harry se detuvo y negó con la cabeza. Mirando a Remus, le dirigió una mirada suplicante. Remus suspiró, pero sonrió con dulzura. Sus parientes muggles lo golpeaban y lo dejaban morir de hambre. Ni siquiera sabía que era mago hasta que recibió su carta de Hogwarts. Durante todos esos años le habían dicho que sus padres eran unos borrachos que murieron en un accidente de coche mientras conducían bajo los efectos del alcohol, dijo Remus, mirando a su alrededor. Poco después de su colocación con los Dursley, su fondo fiduciario empezó a ser vaciado, casi 1 millón de galeones al año, continuó Remus. La mayor parte del dinero iba a parar a manos del director de Hogwarts, con pagos ocasionales a sus parientes muggles. Durante el verano anterior a su primer año, hubo un cambio en el destino del dinero. Lamento decirlo, Ginny, pero tus padres también empezaron a recibir pagos del fondo fiduciario de Harry. Ginny se quedó boquiabierta y palideció. Harry, con la mirada fija en la mesa, se negó a mirarla a los ojos. La revelación del abuso con el que había crecido lo avergonzaba profundamente. Es cierto, Ginny, dijo Tonks. A principios del verano, el ministerio comenzó a investigar discretamente todo el asunto. Han descubierto un patrón evidente de abuso y negligencia planificados, además de robo, todo dirigido contra Harry. Quiero ser clara al respecto. Todo apunta a que el director y la Orden del Fénix orquestaron una campaña deliberada para robarle el dinero a Harry y convertirlo en el objetivo principal de Voldemort, cumpliendo la primera mitad de la profecía. Tu hermano Ron, Jin, dijo Hermione, ¿no te preguntaste de dónde sacó el dinero para ese anillo de promesa? Todos observaron cómo la joven se encogía de hombros, con el rostro ceniciento. Se llevó una mano temblorosa a la boca y observó a Harry con ojos grandes y dolidos. ¿Lo ves, Ginny? Por eso te dije que tenías que ser fuerte. De todos los que están aquí, tú eres la única familiar de los implicados y, cuando lleguen las vacaciones, volverás a casa con ellos. Ojalá pudiera llevarte a casa con nosotros, pero hasta que cumplas 17, podrían acusarnos de secuestro, añadió Harry. Neville rodeó con el brazo a la temblorosa niña. Harry, hablaré con la abuela. Quizás podamos invitarla a visitarnos unos días durante las vacaciones. Señorita Tonks, ¿sería posible que hablara con mi abuela? Tonks asintió, sonriendo. Esa es una buena idea, Neville. Si puede quedarse con Neville y su abuela, tal vez pueda visitarme también, ofreció Susan. Harry se recostó y se relajó un poco mientras el grupo se unía para apoyar a Ginny. Harry, no entiendo esto, dijo Ginny. Dices que mis padres están involucrados en robarte, pero ¿no has estado revisando tu bóveda? La última vez que Dumbledore me dejó ir a mi bóveda fue el verano antes de segundo año. Hasta el verano pasado, no había vuelto al callejón Diagon. Tu madre me compró los materiales los últimos 2 años, ¿recuerdas? Preguntó. Ginny se recostó y reflexionó sobre lo que acababa de oír. Al comprender la verdad, su expresión cambió. Las lágrimas rodaron lentamente por sus mejillas mientras su vida familiar, tan bien construida y segura, se desmoronaba. Neville la abrazó mientras su rostro se desmoronaba y ella lloraba sobre su hombro. Alarmado, Harry se levantó para ir a su lado. Con la prisa, se golpeó la silla al girarse. Un dolor intenso le recorrió la pierna y se tambaleó peligrosamente, casi perdiendo el equilibrio. Hermione y Narcy se lo agarraron de los brazos y lo ayudaron a volver a sentarse. Ginny, dijo Harry apretando los dientes, siento que esto te sorprenda y siento lo que le va a pasar a tu familia. Pero te prometo que tú y tus otros hermanos superarán esto. Ojalá tus padres no hubieran hecho esto. No, Harry, dijo Ginny con voz firme. Te traicionaron su honor y traicionaron la deuda que tenían contigo como mago por salvarme la vida. No puedo creer el daño que te han causado. Soy yo quien debería disculparse contigo,
no al revés. Harry apartó la mirada, sabiendo que esto destrozaría a la familia Weasley. Sabía que no era culpa suya, pero aún así le dolía el corazón. Por favor, entiende, Harry, dijo Ginny suplicante. Fred, George, Bill y yo te queremos como a un hermano más. Charlie también. Estoy segura de que, si alguien le contara lo que pasó, te apoyaría. Lo sé, Ginny, respondió suavemente. Cuando la habitación quedó en silencio, suspiró. Aún les quedaba un largo camino por recorrer, y necesitaba terminarlo. Ya que parece que podremos encargarnos de Ginny, continuemos, dijo Harry, mirando alrededor de la mesa. Estaba fatal al final del trimestre pasado. Todos saben que vi a Sirius atravesar el velo. Lo que sí saben es que, una hora después de verlo morir, el viejo cabrón de Dumbledore me explicó la profecía. Estaba hecho un desastre, solo quería unirme a Sirius. Lo que no sabía era que, para cuando bajé del expreso, estaba enfermo. Remus vino a visitarme unos días después y me encontró ardiendo de fiebre y con alucinaciones. Acababa de volver de una lectura privada del testamento de Sirius y quería contármelo. Como no podía llevarme en ese momento, regresó más tarde esa noche y me rescató de los Dursley. Me llevó a un lugar seguro e intentó cuidarme. Finalmente, trajo a Hermione y a sus padres para que lo ayudaran porque sabía que confiaba en ella y la cuidaba, y sus padres tenían experiencia médica Muggle que podría serles útil. Es bastante raro que una bruja o un mago se enferme, dijo Narcisse. ¿De qué te enfermaste, Harry? Harry no pudo responderle. No le avergonzaba someterse a su mechure, pero las razones detrás de ello aún no avergonzaban. Hermione, percibiendo su vacilación, respondió por él. Estaba en su mechure, señora Malfoy. Creemos que se retrasó debido al abuso y la inanición que sufrió con los Muggles. Cuando finalmente lo atacó, fue tan severo y duró tanto que casi lo mata, dijo. Sé que no solemos hablar de esto, pero llevo meses deseando saberlo. ¿Cuánto duró su madurez, Hermione? Preguntó Tonks. Hermione miró a Harry. Cuando él asintió, volvió a mirar a Tonks. Estuvo enfermo casi 15 días, respondió. Caramba, eso sería 360 horas, más o menos. La sala quedó en un silencio sepulcral mientras todos miraban a Harry. Él les devolvió una débil sonrisa, sintiéndose un poco raro. ¿Qué tan fuerte eres, Harry?, susurró Tonks asombrada. Harry se encogió de hombros. No lo sé. Eliminé a 8 mortífagos en el callejón Diagon con un solo hechizo y no lo estaba lanzando con toda mi potencia. Un hechizo de luz con mi varita a toda potencia cegaría a cualquiera que lo mirara e iluminaría un campo de Quidditch. Sin varita, es aún más fuerte. ¿Pero cómo se mide la fuerza mágica? Parece que nadie lo sabe. Merlín, suspiró Tonks, mirándolo fijamente. Puso los ojos en blanco. Bueno, ahí lo tienen. La vida de Harry Potter en pocas palabras, y ahora entienden por qué insistí en que aprendieran oclumancia antes de explicarles esto. Nuestro ilustre profesor de pociones ya nos agredió psicológicamente a Hermione y a mí mientras intentaba averiguar dónde estábamos durante el verano. Ahora saben por qué deben seguir con los ejercicios y ser muy cautelosos con los profesores. Hay una investigación criminal en marcha y no podemos decírselo. Pero todos merecen entender qué está pasando y por qué el director me trata así. Remus pasó la cerveza de mantequilla y el único sonido en la habitación por unos momentos fue el de las tapas de las botellas al abrirse. Luna levantó su botella y miró a su alrededor, sonriendo. Por los marginados. Que los persiga el bicho de Twitter de patas nudosas. Cuando Hermione empezó a farfullar, Harry sonrió. Por los marginados, dijo, uniéndose a Luna y los demás en un brindis.